hablamos de todo lo que Él hizo, de pronto también seguimos pensando es religión. Y cuando no nos interesa la religión, pues realmente no nos interesa tampoco todo lo demás. Pero no sé si ustedes se han puesto a pensar que no se trata de religión, sino de la realidad para todos nosotros como seres humanos. Que Dios tiene principios importantes para vivirlos, que si los vivimos a su manera, entonces recibiremos las cosas que Él preparó para nosotros, pero si no las vivimos a su manera y las vivimos a nuestra manera, entonces no vamos a obtener todo lo que preparó para nosotros. Y es lo que a veces llamamos como que nos va bien en la vida o nos va mal en la vida. Y no se trata de que sufrimos o no, porque todos sufrimos. Hasta los que les va bien en la vida, tenemos que pasar por sufrimientos, ¿no? Es parte de la vida por el mundo en el que vivimos. Y me dio este mensaje que quiero compartir con ustedes y que yo titulé La historia de tu vida. No sé si alguna vez ustedes han ido ahí con las personas que leen el café, o leen la mano, o leen las cartas. Mucha gente busca este tipo de personas porque quieren que les hablen de su futuro. Yo creo que todos tenemos inquietud para conocer nuestro futuro. Pero normalmente cuando vamos con ese tipo de personas, pues se basan en algunas otras cosas para decirnos lo que supuestamente hemos vivido y lo que supuestamente vamos a vivir. Pero la Biblia nos dice claramente que nadie conoce el futuro más que Dios. Él es el único eterno, Él está fuera del tiempo y por lo tanto ve nuestro futuro. Pero pienso en esto y digo, sí nos da inquietud, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa que quisiéramos saber nuestro futuro. Quisiéramos saber el porqué de las cosas que hemos vivido. Y entonces orando y leyendo la Biblia me encontré que aquí en este libro que fue escrito hace miles de años está mi historia, pero también está su historia. ¿No les ha pasado que a veces cuando les hablan de la Biblia o les hablan de Dios, dicen, ¿quién les dijo? ¿Quién les dijo de mí eso? Y entonces encontré en este capítulo, y quiero leerles aquí en la Biblia, en Romanos capítulo 1, lo que es la historia de la vida de cada uno de nosotros. Nuestro pasado, pero también un futuro que Dios quiere ofrecernos. Y claro que eso depende de nuestra decisión. Déjenme leerles aquí entonces en Romanos capítulo 1, del versículo 16 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Permítame orar para que pues sea Dios el que pueda dejar algo en su corazón a través de esta palabra. Padre bendito, abre nuestro corazón. Tú conoces nuestra vida, conoces nuestro pasado y tienes un buen futuro para todos. Permítenos creerte, escucharte y darte oportunidad de tomar la prioridad importante en nuestra vida, Señor. Condúcenos a tus propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese cómo se evidencia la historia de cada uno de nosotros aquí en este pasaje. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero todos nosotros en algún momento de nuestra niñez teníamos conciencia de Dios. Yo no me acuerdo de muchas cosas de mi niñez, pero yo veo a los niños, veía a mis hijas, a mis nietos ahora. Y curiosamente, no hay niños, hablando de niños pequeños, ¿verdad?, que dude de la existencia de Dios. Dan por hecho que existe Dios. Hablan de Diosito o hablan de Dios, sí, seguramente han oído, pero lo que llama la atención de los niños es cómo pueden creerlo tan fácilmente. Y yo me pregunto, ¿no será que en el principio los que son niños tienen esa sensibilidad para experimentar la presencia de Dios? Y entonces me doy cuenta que cada uno de nosotros comenzó su vida conociendo y creyendo en Dios. Le vuelvo a leer aquí los versículos 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se hacen visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas que hizo, de modo que no tienen excusa. Cada uno de nosotros tiene ese soplo de Dios que yo mencionaba en las semanas pasadas, donde sabemos que hay algo espiritual que necesita ser llenado y que solamente puede ser llenado por Dios. Cuando los niños están creciendo, ellos están conscientes de la presencia de Dios. Creen en Dios. Cuando uno les dice Dios te cuida, Dios te oye, ellos lo creen de manera sencilla y de manera natural. La Biblia nos dice cuando se acercaban algunas personas con niños con Jesús y algunos de los discípulos no querían que lo molestaran, y Jesús dijo una enseñanza muy importante. Les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé si han pensado en esa frase, pero lo que Jesús está diciéndonos es que cuando todos nacemos, y que nacemos con la tendencia al pecado porque vivimos en un mundo pecaminoso, también nacemos con una herencia que ya traemos con nosotros, que es el reino de los cielos. Los niños son dueños del reino de los cielos. Los niños tienen conciencia de Dios, porque no debaten en su mente y en su corazón sobre lo que es verdad y lo que es mentira, sobre lo que es espiritual o lo que es natural. Los niños escuchan y creen en Dios, porque ven las cosas que suceden. Incluso, y yo me acuerdo de mi hija Brendita, cuando estaba ella muy enferma, le daban temperaturas muy altas. Y yo estaba llorando a veces porque yo oraba y no se le bajaba la temperatura, la metíamos en hielo y no se le bajaba la temperatura. Y yo orando y llorando le pedí a Dios, Dios sánala. Y ella me veía llorando, ella no estaba llorando y me decía, no te preocupes papi, Jesús me va a sanar. Ella me lo estaba diciendo a mí. Yo pienso, ¿de dónde sacan los niños estas convicciones? Lo interesante aquí es que cada uno de nosotros las tuvo en su momento. Yo no sé si usted se acuerda de su niñez, pero tuvimos esa inquietud o esa convicción más bien acerca de Dios. Todos los seres humanos la tienen. Los que hoy son gente terrible y mala, los que hoy se llaman a sí mismos ateos, tuvieron conciencia de Dios. Porque nacemos con este soplo, con ese toque de Dios. Y por eso dice el Señor, los niños son dueños del reino de los cielos. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando comenzamos a crecer? Versículos 21 y 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
¿Qué es lo que pasa cuando comenzamos a crecer y llegamos a la adolescencia o a la preadolescencia? ¿Saben qué es lo que sucede? Que todos pasamos también por ese momento donde ignoramos a Dios. Porque empezamos a razonar, decimos los seres humanos. Empezamos a razonar y curiosamente lo que dice el Señor es que habiendo conocido a Dios como niños, de pronto decidimos no darle gracias. Es decir, en algún momento decimos, no necesitamos de Dios. También dice que se envanecen nuestros razonamientos, porque empezamos a razonar y pues Dios no tiene nada que ver, pensamos nosotros, y esto sucede cuando estamos entrando a la preadolescencia o a la adolescencia, donde todo lo empezamos a cuestionar. Y yo creo que también nos pasó a cada uno de nosotros, porque en algún momento tenemos que pensar, ¿Dios es real o no? ¿Realmente Dios me cuida o yo me cuido? ¿Dios me provee o yo tengo que rascarme con mis uñas? Y como Dios no se ve y no entra en el razonamiento, no es tan complicado que llegamos a pensar, no, Dios no es necesario. O incluso pensar, Dios no existe. Y entonces al tomar nuestras propias decisiones, los niños, y aunque ahorita ya vemos niños que de repente son tremendos y hacen maldades, los niños tienen conciencia del bien y el mal. Incluso cuando van a hacer algo mal, o se esconden, o se ríen, o sea, muestran que saben lo bueno y lo malo. No solo porque se los decimos, sino porque todos traemos también esa esencia de Dios en nuestras vidas que nos permite conocer lo bueno y lo malo. Pero llega un momento, y llegó un momento en su vida, donde abiertamente usted tomó la decisión. Dios no es tan importante. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y llegó el momento donde también por primera vez decidió hacer algo malo sabiendo que era malo. Tal vez pensó, puedo evadir las consecuencias, o tal vez pensó, puedo pagar las consecuencias, pero quiero esto aunque esté mal. Y en ese momento, no sé en qué edad fue, todos nosotros pasamos por el punto donde cometimos nuestro primer pecado con toda conciencia y con toda determinación. ¿Qué pasó en ese momento? La Biblia dice que los niños son dueños del reino de los cielos. Pero luego nos encontramos en Romanos también, pero en el capítulo 3, en el versículo 23, y mire lo que dice ahí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa entonces que todos los seres humanos llega un momento donde somos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si usted piensa en la palabra destituido, ¿sabe qué es destituir? Es quitarle a alguien algo que tenía. Es decir, si yo era el gobernador y me destituyen, es que ya no me dejan ser gobernador. Si yo era el jefe en mi trabajo y me destituyen, es que ya no soy jefe en el trabajo. ¿Qué dice Dios cuando afirma que por cuanto pecamos fuimos destituidos? Es donde entiendo que cuando yo era un niño, y cuando usted era un niño o una niña, era dueño o dueña del reino de los cielos. Pero en ese momento donde empezamos a razonar y decidimos no tener en cuenta a Dios y pecamos, somos destituidos, corridos prácticamente del cielo del que éramos dueños. Pero no fue que Dios nos corrió, porque de pronto la gente quiere culpar a Dios de lo malo o de lo no bueno que no recibimos cuando decimos, Dios no puede ser tan malo para enviarme al infierno, o Dios no puede ser tan malo para no dejarme ir al cielo. Y lo que Dios quiere que sepamos es que el entrar o no entrar es decisión nuestra. Si nosotros pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Siendo dueños del cielo, somos corridos. ¿Por qué? Porque en un momento determinamos, creyéndonos sabios, hacer a Dios a un lado de nuestras vidas. Y dice aquí el pasaje, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias. Razonamos y decidimos que era increíble que Dios existiera. Decidimos que era imposible que Él tuviera el control de todo. Y cambiamos de manera consciente, o tal vez un tanto inconsciente, todas las cosas que sabíamos o creíamos acerca de Dios por cosas que se convirtieron en nuestro Dios.
Ciertamente, y aquí menciona porque en aquella época todavía había personas que adoraban algunas imágenes de animales y cosas así. Por eso dice que cambiaron la gloria de Dios por cosas como aves o reptiles. Nosotros no vivimos eso de las imágenes de otros dioses que no sean Dios. Pero no necesariamente tienen que ser imágenes. Cualquier otra cosa que pusimos en lugar de Dios fue lo que cambiamos. Hicimos a Dios a un lado y pusimos esas otras cosas importantes en nuestras vidas, pero ya destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Mire lo que dice el verso 24 y 25. Por lo cual, es decir, como consecuencia de esa decisión que tomamos, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios nos entregó. Cuando oímos esto, de pronto suena muy fuerte, ¿no? Pareciera que Dios dijo, ándele pues, pequen. Cuando dice nos entregó, es que decidió dejarnos en libertad de hacer lo que queramos. A veces decimos, ¿por qué Dios no me impidió hacer aquello, no? Y Dios, si pudiéramos tener conciencia, veríamos el montón de puertas de salida que puso para que no hiciéramos aquello. Pero todos tomamos esa decisión, porque nos creemos sabios, creemos que sabemos más, creemos que sabemos lo que hacemos y que sabemos cómo podemos enfrentar las consecuencias o evadir las consecuencias. Pero el Señor dice, hay consecuencias, sí hay consecuencias. Y entonces, cuando pecamos en la adolescencia todos nosotros, de pronto se abrió una puerta hacia lo malo, que fue una invitación muy fuerte para todos nosotros. Por eso dice Dios los entregó, es decir, ya probaste el pecado, es tu decisión. Yo no sé, aquí tenemos personas que acaban de pasar por la adolescencia hace poco. Algunos ya tenemos mucho rato que pasamos por ahí. Pero no sé, sobre todo los que ya tenemos más de 30, 40 años. No sé si se fijaron que cuando comienza uno a probar lo malo, lo que probamos malo ni es tan malo. Pero por no detenernos, de pronto empezamos a probar más malo y más malo. Y llegamos al punto a cómo está el mundo hoy. Porque siempre ha habido maldad y siempre ha habido depravación. Pero si se fijan, hemos llegado a niveles así que extraordinarios porque Dios nos dio libertad. Y cada uno de nosotros fue decidiendo qué es lo que tiene que hacer. El problema es que habiendo conocido a Dios desde niños, tomamos la decisión de no tomarlo en cuenta, sacarlo de nuestras vidas. Pero mire, sigue diciendo, vuelvo aquí Romanos, capítulo 1, versos del 28 en adelante. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, nuevamente dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense cómo pasamos de no tomar en cuenta a Dios, de no darle gracias, a decidir abiertamente rechazar a Dios. Lo rechazamos completamente. Le quitamos a Dios el señorío de nuestra vida. Le quitamos la importancia que tiene, por lo menos en nuestra mente, y entonces somos entregados a cosas más terribles todavía. Es donde viene esta tremenda lista que si ustedes la vieron, que hasta me cansé de leerla, pero cosas tremendas. Atestados, dice, de injusticia, depravación sexual, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, de todo hay aquí en esta lista. Lo curioso es que termina diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque recuerden que la paga del pecado es muerte. Habiendo entendido esto, dice, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y digo, yo vuelvo a pensar, yo creo que esta es la historia de nuestra vida. Porque me parece que de las veces que pecamos al principio, en nuestra preadolescencia, lo hicimos a solas la primera vez. No sé si lo recordemos o no, pero normalmente cuando queremos algo malo, hacemos algo malo por primera vez, estamos solos. Pero después, ya no solamente lo hacemos a solas, sino que empezamos a juntarnos con otros que también lo hacen. Y empezamos a contaminarnos con las acciones de otros. Y llega el momento donde entendemos
que esa es la razón de nuestra condenación, que esa es la razón de nuestro alejamiento de Dios. Pero ya no nos importa porque decidimos rechazar a Dios. No nos interesa a Dios, ni nos interesa lo que nos ofrece, ni una vida santa o una vida limpia. Son cosas que no nos interesan porque estamos tan envueltos en las cuestiones pecaminosas que decidimos, aunque sabemos que hay una consecuencia, seguir haciéndolas. ¿Qué pasa entonces en ese punto? La maldad llega a ser tan profunda en nuestro corazón que empezamos a experimentar la presión de la maldad en nosotros, donde sabemos que algo es muy malo y de todas maneras lo hacemos. Ofendemos a nuestra esposa, nos desquitamos con nuestros hijos, desobedecemos y dañamos a nuestros padres. Cosas tan graves que dice uno, ¿cómo podemos llegar a ese punto? Pero yo creo que si nos analizamos, todos llegamos a puntos muy, muy, muy bajos en los pecados que cometemos y en el daño que hacemos a otras personas. Y cuando sucede, no nos está importando lo que viene, lo que sigue, la consecuencia. Es la historia de nuestra vida. Comenzamos conscientes de que hay un Dios. Llega el punto donde decidimos ya no agradecerle, no tomarlo en cuenta. Después aprobamos que sea sacado de nuestra vida. Lo rechazamos totalmente. Y bueno, ese vendría siendo el pasado de cada uno de nosotros. Tal vez con menos gravedad de nuestras maldades y pecados, tal vez con pecados grises de los que decimos que no son tan feos, pero pecado es pecado. Y la Biblia dice que por cuanto pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora pensemos, por ejemplo, en el pecado que cometió Adán y Eva. ¿A ustedes les parece que ese pecado era muy grave? Dios les dijo, aquí están estos árboles y de todos los frutos, de todos los árboles pueden comer, pero de ese que está ahí, no coman. Y comieron. Y ahí entró el pecado al mundo, fueron destituidos del huerto, se rompió su relación con Dios, lo vimos hace unos días, hace unas semanas. Pero ¿era tan malo así? Es como si yo les digo ahorita, no me muevan el azúcar de aquí, ¿verdad? Usted llega y la mueve así. ¿Creen que es muy malo? ¿Merece que lo mandemos a la cárcel? No. Pero si Dios fue el que dijo, un pecado pequeño, blanquito, que no le hace daño a nadie, rompe mi relación con Dios. Me destituye del reino de los cielos. Y dice la Biblia que todos pecamos. Y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sigue? Quiero llevarles de nuevo aquí a Romanos, pero ahora voy a entrar al capítulo 2. Déjenme leerle del versículo 1 al 3. Fíjense, es la continuación de lo que leí. Por lo cual, recuerden que lo último había sido que habiendo entendido el juicio de Dios, no solo practicamos esas cosas, sino que nos complacemos con los que las practican. Y dice, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Mire, hasta el capítulo 1 era nuestro pasado, es la historia de nuestra vida. Pero aquí ya empieza a hablarnos de un futuro. Primero, no tenemos excusa, o sea, no hay excusa para los pecados que hemos cometido. No hay excusa para las desobediencias. Podemos poner un montón de justificaciones, pero si las analizamos, siempre fue una simple decisión. Lo voy a hacer. Y si analizamos más profundamente, llegamos al punto de no tomar en cuenta a la autoridad que nos decía que era bueno o malo, que es Dios, y decidimos cometer el pecado. Entonces, todos somos inexcusables, no tenemos una justificación ni una excusa. Pero aquí menciona algo que viene en el futuro, menciona un juicio. Dice que hay un juicio para todos nosotros.
Fíjese lo que menciona del 4 al 11 aquí mismo en Romanos 2. O menosprecias las riquezas, hablando de Dios, de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo interesante aquí también es que Dios, a pesar de cómo hemos sido y de lo que hemos hecho, dice que su benignidad, su paciencia, su buen ánimo nos guía al arrepentimiento. Todo el tiempo. Hay personas que se preguntan, ¿por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? Dios podría venir y terminar ya con todo lo malo. Pero la tardanza supuesta de Dios para resolver los problemas del mundo es que Él espera que su amor, que su longanimidad, que su paciencia nos guíe al arrepentimiento, a un cambio de vida, a un arrepentimiento que no es sentir solo feo por lo que hice, porque la palabra arrepentimiento, no sé si usted sepa, significa cambiar de dirección. El arrepentimiento no es lo que sentimos, sino el detenernos de ciertas acciones y caminar en sentido contrario. Entonces el arrepentimiento implica dejarlo. Cada vez que yo digo me arrepiento de ser grosero, pero vuelvo a decir groserías, no es arrepentimiento, porque el arrepentimiento implicaría que yo me detuve de ser grosero y empecé a dejar de ser grosero. El arrepentimiento al que Dios nos guía es ese. Y la razón por la que nos guía el arrepentimiento es porque no quiere que lleguemos al juicio. Quiero que noten, por favor, hermanos, que cuando llegamos ante el juicio de Dios, son nuestras acciones las que nos llevan a recibir lo que aquí menciona como la ira de Dios, o como la lejanía y la condenación lejos de Dios. Son nuestras acciones. Así que si hay un juicio que nos espera, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos entonces? En 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego también en Apocalipsis 20, 11 y 12, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay un juicio entonces. Vuelvo a lo que mencionaba al principio sobre la idea de las cuestiones que son religiosas. Dios quisiera que esto fuera solamente para los religiosos. Porque los que no son religiosos dicen, como yo no aplico para cuestión Dios, infierno, juicio final, no pasa nada. El problema grande que tienen los seres humanos es que lo que creamos o no creamos no cambia la verdad. Por ejemplo, yo soy arquitecto, no sé si usted lo sepa. Y usted puede verme en la cara y decir, no tiene cara de arquitecto. ¿Qué arquitecto va a ser? Y usted se va y dice, no es arquitecto, pero yo le puedo enseñar mi título. Que usted no crea que yo soy arquitecto no cambia la verdad de que lo soy. Que no creamos en Dios, que no creamos en un juicio, que no creamos en el infierno, que no creamos en el amor de Dios, no cambia la verdad. El problema es que los que no quieren creerla, cuando termine la vida se van a encontrar con la terrible sorpresa de que era verdad, pero ya no va a haber manera de resolver el problema. Pero los que creemos, cuando lleguemos al juicio, porque todos llegaremos al juicio, llegaremos con un abogado. Que eso es a lo que quiero llegar en este día. Si el pasado, la historia de nuestra vida ha sido de no tomar en cuenta a Dios y ha sido de hacer las cosas a nuestra manera, si no hemos decidido que Él sea el centro de nuestra vida y no hemos aceptado vivir conforme a sus principios, entonces ahorita podemos cambiar nuestro futuro.
porque el futuro que nos espera es llegar a un juicio en el que vamos a recibir las consecuencias de nuestro pecado. ¿Cómo podemos cambiar ese futuro? Aquí mismo en Romanos, pero en el capítulo 3, ya llega hasta el capítulo 3, ¿no? Mire lo que dice los versículos 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Déjame se lo explico con palabras más claras. La justicia de Dios demanda que los pecadores muramos. Y Dios es justo. Dios no puede simplemente decir, eres pecador, pero no importa, entra. Porque Él estableció que el pecado merece la muerte. Pero la justicia de Dios se manifiesta cuando envía a su Hijo Jesucristo para dar el pago. Ok. Dios perdona los pecados. Sí, pero no porque los anula, simplemente porque ya no quiere tomarlos en cuenta. La paga del pecado es muerte. Entonces alguien tenía que morir en lugar nuestro. Por eso dice que tomó a Jesús como propiciación. Propiciación es pago. O sea, la salvación no salió gratis. Costó algo. La muerte de Jesús. Podemos pensar que eso es religión, pero es la única solución para el mundo entero. Si todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice entonces ahora, todos pueden ser justificados si creen en el pago que ya fue hecho por ustedes. Jesús murió en la cruz por nosotros. No es religión. Es el plan de Dios para salvar a un mundo que está condenado al pecado. Es el plan de Dios para darle a usted un futuro y una esperanza. Mire, aquí en puro Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, fíjese lo que dice. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, Dios tiene bienaventuranzas para perdonar nuestros pecados. Luego dice en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, fíjese lo que dice aquí. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados por lo que hizo Cristo tenemos paz para con Dios. En Romanos 6, 20 al 23 también nos confirma. Y dice, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nuestra vida o nuestra historia ha sido de rebeldía hacia Dios, de vivir conforme a nuestros pensamientos, si ha sido vivir a nuestra manera, estamos caminando hacia un juicio. Pero ya está resuelto el problema. Cristo vino a morir por nosotros. Él vino a darnos libertad de la esclavitud del pecado. Cuando hablamos del cristianismo, no hablamos de adoptar una serie de normas que ahora van a regir nuestra vida. Estamos hablando de aceptar el sacrificio que Dios hizo por nuestros pecados, para que ya no tengamos que morir, y no solo morir, sino ya no vivir esclavos del pecado, sino libres. Libres para vivir a la manera de Dios. Entonces, la historia de nuestra vida puede tener un mejor final si tomamos la decisión correcta. La invitación que compartíamos también en las semanas pasadas es la de Jesús diciéndonos, déjame entrar a tu vida. Yo quiero ser
quien gobierne, quien dirija. Y esta es decisión nuestra. No se trata de un cambio de religión, se trata de un cambio de vida. No se trata de luchar para ya no hacer las cosas malas que tanto me gustan, sino de dejar que Cristo entre para que ahora haga que me gusten las cosas que Él preparó para mi vida. Esa es la gran diferencia entre vivir una vida de religión y vivir una vida en Cristo. Así que yo quiero invitarles para que pensemos en nuestro futuro. Ahora sí que no les voy a leer la mano, les voy a leer lo que Dios dice. Dice el Señor: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Perdón. El Señor ofrece perdón y salvación de la condenación. Podemos irnos de aquí diciendo qué bonita historia o qué bonitas cosas hizo Dios, pero yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. O podemos irnos pensando: Señor, no estoy muy seguro de qué cosas sean verdad y qué no, pero yo no quiero enfrentarme al final a un juicio del que ya no tendré forma de escapar. Así que hoy, con todas mis dudas y mis inquietudes, escojo lo que tú me ofreces. Arrepentimiento es el primer paso. Deténgase, dice el Señor. Detente y vuélvete a Dios. Detenga esa vida de libertad o libertinaje, esa vida de decidir lo mejor o a mi manera, y empiece a buscar hacer las cosas según el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de mí como esposo, como padre, como ciudadano, como empleado, como profesionista? Pues hay un plan. Y la relación con Dios es la que nos va revelando lo que Dios tiene para nosotros. En el camino tendremos que tomar decisiones que sabemos que agradan a Dios, y también tendremos que tomar decisiones de evitar cosas que sabemos que no agradan a Dios. Esa es la vida cristiana. Y es Dios el que nos va dando la sabiduría para tomar esas decisiones. Pero el punto es, ¿creemos o no creemos? ¿Nos arrepentimos o seguimos adelante? ¿Cuál va a ser la historia de su vida? ¿Y cuál va a ser el final? Si usted todavía no toma una decisión por Cristo, yo le animo para que lo haga lo más pronto posible. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos si vamos a vivir muchos años más, o si Cristo va a regresar. En el canto que entonó mi esposa decía: Jesús va a regresar. Es lo que la Biblia nos asegura. Cuando Él regrese, también ya se terminó la oportunidad. Entonces, ahorita es cuando. Permítame hacer una oración. Padre Celestial, te agradezco que nos recuerdes la vida que nos has concedido vivir y cómo hemos tomado las decisiones que tal vez nos han llevado a estar lejos de ti. Hoy te pido que sea tu Espíritu Santo quien pueda mostrarnos la verdad de tu palabra y la hermosa invitación que nos dejas para que podamos hacer un cambio, detenernos aquí, arrepentirnos y aceptar este regalo, que así es un regalo, que es el perdón y la salvación a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Si no tenemos la fe necesaria, te pido que tú nos la hagas crecer. Que sea tu Espíritu quien me mueva a convencerme de tu verdad. Y te entregue mi vida hoy, Señor. Perdóname. No quiero seguir caminando hacia donde voy. Quiero esa vida que tú ofreces. Quiero pedirte que me des esta libertad de gozarme en las cosas que te agradan. Y de hacer ese compromiso para vivir conforme a tu principio. Y poder mostrarle al mundo que hay otra vida, que en medio de todo lo que este mundo sufre podemos disfrutar nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.